Amén. Mis amados hermanos, buenas noches. Antes de orar, vamos a hacer un breve resumen. Hemos venido viendo los libros del Antiguo Testamento. Terminamos hoy con el Pentateuco, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, creación, caída, diluvio, torre. Vimos en Génesis 12 en adelante 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José. Vimos cómo el pueblo entra a Egipto y allí en tierra de Gosén, entrando 70, salen más de 2 millones de personas. Milagros, portentos, maravillas, toda clase de señales hizo el Señor para que su pueblo estuviera plenamente convencido de que el Señor iba con ellos. Éxodo nos muestra cómo esa hermosa salida, cómo esa hermosa familia de 70 personas se convirtió en una nación grande, fuerte, poderosa, pero no por ellos, sino por el Dios quien los llamó. Levítico nos muestra las leyes ceremoniales, esas leyes con que Dios tiene que ser engrandecido, alabado, recordado, santificado. Números, números vimos cómo Dios ordena 2 censos, un censo donde el pueblo tenía que ingresar a la tierra prometida, pero no quisieron, y 40 años de darle vueltas allí en Monte Sinaí. Y el segundo censo vimos cómo ellos, eh, la segunda generación que le creyó a Dios, queda en Cades Barnea. Y aún seguimos aquí, ahí, a puertas de la tierra prometida. Y Moisés está por partir con el Señor. Él sabía perfectamente que no iba a entrar a conocer la tierra. Y capítulo del 1 al 3 vimos un vistazo al pasado. Moisés da testimonio de por qué la gente tenía que confiar en Dios. Porque el pasado es bueno recordarlo. El pasado es el aliento para mirar atrás. El pasado es mi motivación para no volver a cometer los mismos errores. El pasado es aquello que me impulsa. Es mi Antiguo Testamento antes de Cristo y después de Cristo, el mío, el personal. Luego vimos una mirada hacia arriba, donde la palabra clave fue obediencia, 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 y todo tenía que ver con obediencia. Hoy, a partir del capítulo 12 del libro de Deuteronomio, vamos a estar viendo mirando hacia abajo. Ya vimos hacia atrás, ya vimos hacia arriba. Ahora vamos a mirar hacia abajo, lo plano, lo llano, lo que Dios quiere que nosotros veamos. Mis amados hermanos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy, Señor, reconocemos que estos hombres pecadores, salvos por tu misericordia, lavados con tu sangre, venimos delante de ti, un remanente pequeño, manada pequeña, dijiste tú que éramos, Señor, a escuchar un poco de ti, a conocerte, Señor. Esta mente finita, esta mente pequeña quiere conocer la grandeza, la majestuosidad de tu nombre. Señor, gracias. Gracias porque estas manos impías pueden tocar la santidad de tu palabra. Señor, que lo que hemos hablado hoy y siempre, Señor, lo vivamos en nuestros corazones. Bendice a este siervo quien habla, pero también, Señor, oídos atentos y bendice a mis hermanos quienes oyen, pues es en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos por un momento al capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12. Realmente, ¿qué nos tiene que decir el Señor? El Señor nos tiene que decir que tenemos que mirar lo llano. Ya miramos hacia atrás, ya miramos hacia arriba, ahora tenemos que mirar hacia el frente. Por eso lo llamamos una mirada hacia abajo, porque ya miramos hacia atrás, hacia lo que era el pasado, ya miramos hacia arriba, hacia el único Dios verdadero, y ahora lo único que necesitamos realmente es mirar hacia abajo. ¿Y cómo comienza este mirar hacia abajo? Bueno, realmente esta sección presenta el mensaje central del libro de Deuteronomio. Las leyes que aparecen de aquí en adelante constituyen las leyes del pacto o lo que Dios mismo llamó como el código deuteronómico.
El énfasis principal del código deuteronómico es la centralización. Ojo con esto, la centralización del culto de Jehová en el único santuario. Si hay un único santuario, ahí es donde el pueblo tenía que ir. ¿A qué? Mis hermanos, adorar. Vimos santidad y ahora vemos adoración. Mis hermanos, esto es promover la integridad de la religión de Israel y la adoración exclusiva a un único Dios. Veíamos la Shema, Shema Israel. Mis hermanos, el propósito de aquí en adelante es asegurar que Israel iba a ser fiel en su adoración a Jehová. Mantener su relación con Dios establecida allí en el monte Sinaí, como ya lo vimos. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Delinear, poner ciertos parámetros generales de la relación de su pueblo con su único Dios. Moisés sigue explicando las leyes específicas. Él no habla global, él no habla en grande, específicamente que ayudarían a que al pueblo a doblegar cada área de la vida de ellos. ¿Ante quién? Ante nuestro buen Dios. Mis hermanos, todo lo que vamos a leer de aquí en adelante fueron dadas para que Israel las pusiera por obra en la tierra. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 1. Estos son, sigue diciéndonos, estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bueno, Moisés da instrucciones específicas. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la adoración pública. La adoración pública. Mis hermanos, ¿qué tanto de Dios hablamos hoy? ¿Qué tanto de Dios pensamos hoy? ¿Qué tanto de Dios sentimos hoy? Porque ellos iban a entrar en la tierra prometida y la adoración pública al Señor era parte fundamental. Por eso le dice, estos son los estatutos y decretos. Versículo 2, destruiréis. Versículo 3, derribaréis. Versículo 3, quebrantaréis. Versículo 4, consumiréis. Versículo 3, destruiréis y raeréis. Lo vamos a leer el versículo 3 completo. Mire lo que dice. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Mis hermanos tenían un nombre, los cananitas o los cananeos tenían un nombre. Ellos tenían varios lugares de adoración. Ellos lo tenían. ¿Listo? Igual también vamos a ver que el pueblo de Israel, cuando entró en la tierra, también tenían varios lugares de adoración. El Monte Baal, Siquem, Silo, ¿se acuerdan de Samuel? En Silo, el cual era el centro de adoración a lo largo del periodo de los jueces. Pero lo que Dios quería establecer era un único lugar, único sitio. Y para nosotros poder entender algo que el Señor nos enseña, tenía que hacerlo desde este momento. Por eso dice versículo 3, dice que necesita raer el nombre de esos dioses. ¿Con qué propósito? Miremos versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, palabra muy clave de aquí en adelante, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, el suyo. Ya no importaba los dioses que hayan tenido los cananeos, ni su nombre. Ahora importaba un único nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre que es sobre todo nombre. Los cananeos decían que el nombre identificaba a la persona, en este caso era su Dios con D minúscula. Pero este pueblo sabía perfectamente, perfectamente que el único Dios verdadero se llamaba Jehová, Yahweh, Yahweh. ¿Cuál era el propósito de esto? De una única, de un único lugar de adoración. Miremos versículo 7. Dice, y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os
alegraréis. Lo que él quería era gozo. Mis hermanos, lo que esto quiere decir es que la verdadera adoración trae gozo. Pablo no estaba gozoso por lo que estaba sintiendo, pero Pablo dice que sintió gozo cuando vio que llegó Tito, allí en 2 Corintios capítulo 7. Un pueblo unido, gozándose en adoración ante la presencia de su único Dios. Eso era lo que, o eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Imaginémonos por un momento llegar aquí en pijama y ya, y sentar o en la cama. Entiendo, sé que hay personas que hacen un gran esfuerzo, pero mis hermanos, realmente, ¿cuánto de Dios tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque lo que Dios busca es que nos gocemos, que nos gocemos. Mis hermanos, versículo 8 del capítulo 12, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, porque cada uno hace lo que bien le parece. Moisés sabía perfectamente que cada uno estaba haciendo y me llevó a mí al libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que nos gocemos. Y el versículo 9, reposo en la heredad que Dios nos ha dado. Versículo 10, nuevamente repite reposo. Y luego empieza a decirnos que Él escogió un lugar. No nos dice cuál, aquí no nos dice cuál, nos dice que escogió un lugar. Uno, uno solo, mis hermanos. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ¿con qué propósito? Versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas. Versículo 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere. ¿Con qué propósito? Versículo 18. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová te hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová. El único propósito de Dios es que nosotros estemos gozosos delante de Jehová. Pero es que John, usted no sabe la situación que estoy pasando. Mi hermano, mi hermana, Dios sí, Dios sí, Dios la sabe y sabe por qué la puso ahí. Sabe el propósito. Mis hermanos, cambiemos el por qué a mí. Y cambiémosle y digámosle, Señor, ¿para qué a mí? Hemos aprendido que cuando vemos un para en la Biblia, paramos y le ponemos con propósito. ¿Qué propósito tienes con esto, Señor? ¿Que yo me parezca más a tu hijo? Pues si ese es el propósito, Señor, bienvenido, bienvenida. Mis hermanos, si nos damos cuenta, el capítulo 12 termina con una advertencia contra la idolatría, versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, ojo con esta palabra, guárdate, guárdate. Mi hermano, hemos aprendido que guardar no significa esconder o meter algo dentro de un cajón, significa que vamos a estar vigilantes. ¿Por qué? Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitará. ¿De qué está hablando? De sus estatutos, de sus mandamientos, de sus palabras, de todo lo que nos viene diciendo. Y llega un hermoso capítulo. Me encanta este capítulo. Y sé que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con este capítulo. ¿De qué viene hablando? No ha cambiado el tema, viene hablando de idolatría. Pero aquí el capítulo 13 se divide en tres partes. Vamos a dividirlo en tres partes. Para aquellos que rayan su Biblia, que no es pecado, va a poner un puntico en el 1 y va a poner una X en el 5. Va a poner un puntico en el 6 y una X en el 11. Y va a poner un puntico en el 12 y va a poner una X en el 18.
Porque si nos damos cuenta, mis hermanos, este capítulo se divide en tres partes. Vamos a dividirla en esas tres partes. ¿Cuáles tres partes? Bueno, porque es que después de la prohibición general de involucrarse este pueblo en la adoración con los cananeos, Moisés discutió tres maneras en las que la tentación a la idolatría con mucha probabilidad vendría a Israel. Del 1 al 5, un falso profeta. Del 6 al 11, un miembro de la familia. Del 12 al 18, un apóstata. Mis hermanos, ya vamos a ver qué es un apóstata, aunque lo hemos hablado. Pero me voy a demorar aquí un ratico porque me parece interesante, porque es que muchas personas dicen, ¿por qué ese hombre me timó con la palabra de Dios? ¿Por qué ese hombre hablaba tan bonito y me tergiversó la Biblia? ¿Por qué caí en esa serie de mentiras? Mira lo que dice 13:1. Vamos a leer hasta el 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguirás. Sueña y ganarás el mundo, te dicen. Wow. Saca el campeón que hay en ti. Yo siempre digo, ¿cuál campeón? Aquí lo que hay es un pecador redimido. Mis hermanos, número 1, un falso profeta. Número 2, del 6 al 11, un miembro de la familia. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Fuerte. ¿Se acuerdan por qué? Porque estábamos viviendo en una teocracia. Ay, o sea que puedo. No, no puede. Esto es una teocracia. Y por último, lo que más me gusta, los apóstatas. Versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, estoy leyendo versículo 12 del capítulo 13, voy al 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Ojo con estas tres palabras del versículo 14. Tú inquirirás, tú buscarás, tú preguntarás con diligencia. No hay excusa, mis hermanos. Dios es el mismo. No hay ninguna excusa para que nosotros estemos creyendo las mentiras, las falsedades de cualquier hombre que llamándose ser lo que quiera, nos venga a decir que viene en nombre de Dios, porque inquiriremos, buscaremos y preguntaremos con diligencia. Y mire lo que dice, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente, irremisiblemente, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Mis hermanos, realmente es un capítulo que nos anima, porque desde siempre Dios es el mismo, está en su naturaleza, en sus atributos, que siempre y siempre y siempre Dios nos advierte acerca
de ellos. Mis hermanos, si nosotros no lo hacemos es porque nos gusta, nos gusta. Ay, es que el hermano fulano habla tan bonito y habla tan sencillo. Sí, pero si no habla de parte de Dios, si disfraza la palabra, pues mis hermanos, inquirirás, buscarás y preguntarás diligentemente. Ay, le voy a preguntar al hermano John. No, mis hermanos, no caigamos en ese error. Aquí está la respuesta. Solamente aquí. ¿Por qué? Porque tanto tú como John tenemos la misma palabra de Dios. La misma. Ay, pero es que da consejos buenos. Aléjese si da consejos buenos. Si no son bíblicos, no sirve. No sirve. Mis hermanos, tenemos que hablar lo que la Biblia dice. No podemos decir nada más. Ay, es que se dice. No, no. Porque el versículo 18 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no guardo sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, no estoy haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Ya. Es así de simple, es sencillo. Qué grande Dios tenemos, mis hermanos. Qué hermoso Dios tenemos. Mis hermanos, Dios no cambia. Alabado sea Dios por eso, Dios no cambia. A Dios nadie le toma por sorpresa. Dios es uno y una su palabra. Y tú y yo tenemos la responsabilidad, como dice allí en el libro de Judas, de enfrentarnos al error. No temáis manada pequeña, dice el Señor, pero guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Versículo 1 del capítulo 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No se golpearán, no se rajarán, no se lancetearán. No os rapéis a causa de muerto, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mis hermanos, ¿guardamos o no guardamos todo? ¿Le hacemos o no le hacemos a todo? Eso no es palabra de Dios. Siempre preguntamos eso. Mis hermanos, solamente en Cristo y solamente en Él hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tanto conozco de Dios, tanto aplico de Dios. Mis hermanos, esto era una práctica pagana, muy pagana. Y dicen, no, es que hoy no las practicamos. Pero mis hermanos, realmente recordamos que el Dios que está en los cielos nos ve cada vez que nosotros hacemos algo. No, no, ya nosotros no nos rapamos a causa de muerto. Mis hermanos, la música que escuchamos hoy o la música que publicamos en nuestras redes sociales o la música que nosotros es acorde a lo que Dios le gusta. Ay, no, hermano, pero no podemos ser legalistas. No juzguéis para que no seáis juzgados. No, es una cosa. Dios no cambia. Y Él es tu Dios. Eso dice el versículo 2. Es tu Dios. ¿Qué música le pondrías a tu Dios? ¿Qué música escucharías para tu Dios? Porque si estamos hablando de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es juicio o salvación, mis hermanos, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Número uno, o soy 100% o no soy 100%. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Mis hermanos,
reflexionemos y recapacitemos, porque a veces estamos entrando en una rutina. Antes, y siempre lo he dicho, era la rutina de ir al trabajo, de bañarse, de ducharse, de almorzar por allá, y ahora la rutina de se levanta, mira a la misma mujer, mira a los mismos chinos y ay, no se puede, no se aceptando evoluciones, qué lástima. Entramos en rutinas, pero lo peor de entrar en una rutina es cuando dejamos a Cristo de últimos. Ay, Dios entiende. Pues sí, yo sé que soy pueblo santo, yo sé que soy escogido, yo sé quién es mi Dios, pero Él entiende, Él entiende. ¿Saben mis hermanos que Moisés tuvo que recordarle más de 250 veces a Israel que Jehová es tu Dios? Y cuando la palabra de Dios enfatiza y repite algo para mí y para nosotros, debe ser algo muy importante. ¿Qué le estamos cantando a Dios? Es más, yo creo que hoy nos enojamos un poquito. ¿Cómo fue la forma de enojarnos? ¿Qué dijimos? ¿En qué pensamos? Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Sí, así oramos, sí, Señor. Señor, que parezca un accidente, que parezca un accidente. Porque Moisés tuvo que decirle 250 veces al pueblo que Jehová es tu Dios. Del versículo 3 al 15 no lo vamos a ver porque ya lo vimos allí en Levítico. Viene un resumen de animales limpios e inmundos. Lo vimos allí en Levítico capítulo 11 versículos 2 al 23. Y es la base de lo que se permitía y lo que era prohibido comer en el caso de ciertos animales. Y porque el pueblo de Israel era santo, entonces no debía hacerlo. Pero llama mi atención el versículo 21. Vamos por un momento a Levítico capítulo 14, versículo 21. Dice así, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. O véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. O sea, no entiendo, ¿cómo así? O sea que si yo le digo esto, por ejemplo, a un carismático que dice que no debe comer ciertos animales, pero acá dice que ninguna cosa mortecina comeréis, pero al extranjero que está en tus poblaciones las darás y él podrá comerla. Es un buen texto para decirle a esa clase de personas, ¿qué opina usted de comer murciélago? Acá dice, pues no sé, o comer cerdo. O sea que si era permitido, o sea que Dios se contradice. No, mis hermanos, acordémonos de una cosa, Dios es veraz, Dios es veraz y Él está centrado en una teocracia donde su pueblo realmente es apartado, donde las prohibiciones de aquellas personas tienen que estar sujetas a sus reglamentos, a sus reglamentos. ¿Por qué se perdió el pueblo? Por falta de conocimiento. Esa es la falta de conocimiento que a veces nos hace falta a nosotros para decir, venga, no entiendo un versículo con otro. No, lo que él está diciendo es que su reglamento para su pueblo, para su teocracia, para su momento, es así. Hablamos de revelación progresiva. Nosotros el concepto nos ha ido creciendo, porque Dios nos lo ha ido ampliando vez tras vez tras vez. Versículo 22. Deuteronomio 14, 22. La ley del diezmo. Lo mismo, ya lo vimos. ¿Dónde lo vimos? Allá en Levítico. Lo vimos en Levítico capítulo 27. Este es el concepto de la presentación de los diezmos que ya había sido tratado en la introducción del santuario. La existencia y presentación de los diezmos era conocida por diversas naciones en el Antiguo Oriente y realmente es muy antigua. Abraham dio su diezmo a Melquisedec, ¿recuerdan? Y no había ley. Ay, mi hermano John, ¿el diezmo es el 10%? No, no. Ay, ¿cierto que yo primero tengo que sacar lo del arriendo, lo del agua, lo del gas, lo del agua, lo del... No.
Realmente, mis hermanos, si hacemos una cuenta clara, del diezmo alcanza desde un 25 hasta un 33%. Desde un 25 hasta un 33% era el diezmo. Con el solo hecho de cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros que diezmáis la ruda, el eneldo y el tomillo, esas tres, allá del 30. Ahí nomás con eso. Porque ellos no decían, hay 2.5 de eneldo, 2.5 de tomillo, 2.5. Ellos no hacían eso, no podían. Pero ¿cuál era el propósito del diezmo? Bueno, promover las necesidades, primero del templo, segundo de los sacerdotes y tercero para ayudar a los pobres que vivían dentro de la sociedad israelita. Mire lo que dice versículo 29. Leo Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Ese era el propósito de los diezmos. ¿Será que ha cambiado en algo? Mis hermanos, estamos viendo lo llano, estamos mirando hacia este lado. Ya miramos hacia atrás, ya miramos hacia arriba y ahora estamos mirando es de frente. Y de frente el Señor nos dice, ojo, pilas con aquellos que los quieren desviar. Capítulo 13. Ojo, pilas con las necesidades de la gente. Ojo, pilas. Por eso viene el año de la remisión, cada 7 años, capítulo 15. Capítulo 15 dice, presten, frescos, hágale, el que me presta a mí, le presta a Dios, dice el Señor, hágale, tranquilo. Y mire lo que dice este capítulo, si nos damos cuenta, también lo podemos dividir. Vamos por un momento allí a Deuteronomio capítulo 15, porque estamos viendo que el Señor nos está mostrando a nosotros que, mis hermanos, tenemos que mirar hacia abajo, hacia lo que Dios nos está mostrando, hacia lo que están viendo, las necesidades de la gente, porque una de las características más importantes de las leyes deuteronómicas es la preocupación por las personas pobres y necesitadas que vivían en la sociedad israelita. Mis hermanos, ¿cuánto nos preocupamos por los demás? ¿Cuánto? Siempre se lo he dicho a la gente y nunca me ha dado temor decirlo. Si a ti Dios te pone en el corazón darle algo a fulano, a sultano o a perenceno, Dios te lo puso a ti. No involucres a más gente, fue a ti. Porque es que nosotros no sabemos las condiciones de los demás. Dios te lo puso a ti. Eso es de parte de Dios. Porque es una preocupación humanitaria que procede de la condición social que ocasionó la redención de Israel de la esclavitud egipcia. Ustedes fueron esclavos, dice Dios. Pero Israel había sido liberado de la opresión egipcia. Israel conocía la situación difícil de una persona oprimida y por lo tanto, ojo con esto, cada israelita tenía la responsabilidad de proveer para las personas pobres y necesitadas que vivían en sus ciudades. Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. Yo siempre le he dicho a la gente, no involucre a más personas. Si Dios se lo puso en su corazón, hágale. Hágale, maestro, porque es de parte de Dios. Por eso el año sabático fue establecido y descrito. ¿Dónde? Nosotros lo vimos en Éxodo 23 y en Levítico 25. Lo vimos 2 veces. Pero allí solamente nos mostró lo que era la tierra. Aquí Moisés amplía el término con el tema de las deudas. Mire lo que dice versículo 4 del 15. Lo vamos a dividir, bueno, primero quiero que lo dividamos en 3 partes. Son 3 leyes que procuran ayudar a las personas pobres y necesitadas de Israel. Número 1, del 1 al 6 es el perdón de deudas o el año de remisión. Perdón de deudas o remisión es lo mismo, indulto, indulgencia. Del 1 al 6. Dice así, vamos a leerlo. Cada 7 años hará remisión, versículo 1, versículo 2 del 15. Y esta es la manera de la remisión.
perdonará a su deudor todo aquel que hizo en prestito de su mano, perdón, a su deudor todo aquel que hizo, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Te das cuenta, mi hermano, que es algo para cada uno? Para cada uno. Mi hermano, es que yo le pedí 2 millones de pesos hace 3 meses prestado y me llamó la persona y me dijo, hermano, dejemos así. Dios me puso en el corazón. Y vamos a llamar a todos y decirle, vengan, me perdonaron 2 millones de pesos, amén, qué testimonio. Bacano, chévere, esa es. Porque es perdón de deudas. Pero lo segundo que habla del 7 al 11 es el préstamo a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano. No habla plural, habla singular. Versículo 8 del capítulo 15, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el año de la remisión. O sea que si le presto, se acerca el año séptimo, esa plática se perdió. No, le está diciendo fresco. Versículo 10, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Tú, o yo. Recordemos, mis hermanos, que esto es una espada de dos filos que corta para allá y corta para acá. Me está hablando a mí, a mí. Uy, me acordé de mi hermano fulano, a mí. Y número 3, la limitación de la esclavitud por motivos económicos. Capítulo 15, del 12 al 18. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Pero mire lo que dice. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con la mano vacía. No le enviarás con la mano vacía. Hermanos, es algo muy hermoso de que ya lo envió libre, pero le está diciendo que no lo envíe con manos vacías. Versículo 18. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá. Mis hermanos, realmente lo que nosotros estamos viendo acá es que tenemos la obligación de mirar hacia abajo, hacia abajo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Eso es lo que Dios nos demanda. No podemos cerrar el corazón, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Hay gente necesitada hoy. Hay gente que está clamando. Si Dios te pone a ti en el corazón a hacerlo, no detengas tu mano, porque Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te bendecirá. Yo lo creo. Yo lo creo. Ascuas se amontonarán. Mis hermanos, llegamos a las fiestas anuales, que también las vimos. Santificarás la Pascua, no comerás semilla pan con levadura. Estoy en el capítulo 16. Y Moisés discute las fiestas durante las cuales todos los hombres de más de 20 años de edad debían aparecer delante del Señor en el lugar central de adoración, gozoso, feliz. ¿Cuánto nos levantamos los domingos a congregarnos?
Ay, toca prender el computador, toca prender la cámara. Me van a ver. Mejor no, no prendo cámara. Se cayó el internet. Mis hermanos, es un gozo que podamos hacerlo. Eso es lo que Dios nos demanda. Habla del mes de Aviv, habla de la Pascua, habla de que nos acordemos, habla del lugar, habla de que veramos la habitación, habla en el versículo 10 del 16, habla de las fiestas de las semanas, que ya lo vimos allí en Levítico, lo repasamos en Éxodo, lo vimos nuevamente en Números. Todo este tema que nos está mostrando a nosotros es lo que tenemos que ver acá. Habla de la fiesta de los tabernáculos del 13 al 15, mis hermanos, pero del 18 en adelante habla de una administración. Y esta sección, mis hermanos, habla de las responsabilidades de los oficiales que debían mantener la adoración dentro de la tierra prometida y administrar justicia imparcialmente. ¿Qué tan imparcial hemos sido? ¿Qué tan imparcial hemos sido? Qué buena pregunta, ¿no? A veces sentimos que hay cosas injustas y sí que lo son. Uf, pero administrar justicia en la tierra prometida debía ser imparcial. Mis hermanos, estamos hablando de que jueces y oficiales Moisés debía poner para liderar. Mira lo que dice 16-19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Qué hermosa palabra. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Tremendo, ¿cierto? Qué bendición. Para mí es algo bonito que el Señor me está enseñando hoy. No debo hacer acepción de personas. No debo hacerlo. Y seguimos adelante, mis hermanos. Vamos en el capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Sigue hablándonos de eso, de no torcer el derecho. Tremendo como Dios nos habla. Tremendo como Dios nos dice a nosotros, hasta en los sacrificios, cómo podemos agradar a Dios. Mire lo que dice 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. En ese momento, traer un sacrificio defectuoso al Señor era traer algo prohibido. Eso era una abominación. Eh, Ofrecer menos, que era lo que el Señor deseaba que fuese más, era despreciar su nombre. Ofrecer poco, cuando el Señor nos pide un poco más, es despreciar su nombre. Ofrecer lo malo, cuando el Señor nos pide lo bueno, es despreciar su nombre. Mis hermanos, Dios es nuestro proveedor. Lo es. Y siempre lo seguirá siendo. Mis hermanos, tenemos un Dios grande que merece de nosotros cosas grandes. Y aquí en 17:14 me encanta porque vemos realmente cómo Dios nos dice a nosotros, nos muestra el oficio de un rey. Si nos damos cuenta, es una teocracia lo que Dios está formando. Pero Dios habla de un rey. Vamos a 17:14. Mira, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas,
pondré un rey sobre mí. ¡Wow! ¡Wow! El Dios que me conoce hoy sabe lo que tiene para mí mañana. Él esperaba el tiempo cuando el pueblo pidiera un rey y aquí dio instrucciones claras con respecto a las instrucciones de ese rey. Mis hermanos, ¿cómo no gozarnos en un Dios que sabe lo que voy a decir antes de que salga de mi boca? ¿Cómo no enamorarme de un Dios todopoderoso que sabía que yo iba camino al infierno y me salvó por gracia? ¿Cómo no enamorarme de un Dios fuerte y grande que todos los días sopla aliento de vida en mi nariz y me dice, te doy otra oportunidad y otra oportunidad? Y me ha dado 41 años de oportunidades. ¿Las estamos aprovechando, mis hermanos? ¿Realmente estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da? ¿Qué tanto hubo hoy en tu corazón de Dios? ¿Qué tanto hubo hoy de Dios en tu corazón? Estoy plenamente convencido, mis hermanos, que la sola lectura de la palabra de Dios tiene que cambiar algo. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice 17, 18. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Está hablando del rey, pero dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Mis hermanos, ¿cuántos estamos memorizando de Biblia? ¿Qué tal si nos proponemos a día tras día, sesión tras sesión, un versículo memorizado? Uno. ¿Qué nos parece si nosotros nos proponemos a colocar en toda nuestra casa versículos bíblicos? Que cuando vayamos caminando y nos tropecemos por ahí diga, uy, quítese de vosotros, que toda la escritura es inspirada por Dios. Hipócrita, saca primero la... ¿Qué tal si nosotros nos proponemos? El Salmo 34, wow, magnífico salmo. Me ha enseñado en estos tiempos algo muy, muy hermoso el Salmo 34, que fue cuando David se hizo pasar por loco allí, delante del rey filisteo. Mis hermanos, ¿qué tanto de Dios tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón? De la abundancia de tu Facebook, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter, tu Stop Now, tu ahora son, ¿cómo es que se llama la otra aplicación? Esta de TikTok, tu TikTok. ¿Qué tanto TikTok hay en Dios? Capítulo 18. Las porciones de los levitas también lo vimos allí. Pero miremos por un momento, mis hermanos. Capítulo 18, versículo 15. Y aquí tenemos a nuestro Mesías, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, aquel que dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por amor a ti. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande, todo lo que yo les mande, todo lo que yo les mande. Mis hermanos, la santa y palabra de Dios es todo lo que Dios nos dijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Mis hermanos, todas las otras religiones tienen un profeta, un Dios o lo que quieran llamar, pero todos están muertos. Yo sé que mi Cristo vive, mi Redentor vive. Mis hermanos, si esto no cambia nuestras vidas, hemos endurecido nuestros corazones. Si esto realmente no nos da a nosotros aliento y ánimo para seguir adelante, nada podrá hacerlo. Nada podrá hacerlo. Si seguimos endureciendo nuestros corazones ante nuestra sociedad, ante nuestra comunidad, si seguimos hablando mal de nuestras autoridades, de lo que hace la policía, de lo que hace el ejército, de lo que hace el presidente, de lo que hace la alcaldesa, estamos llevados y estamos mal, hermanos. Porque realmente tenemos que orar por ellos. Tenemos que dedicarle un tiempo a la oración. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes. Necesitamos sus oraciones. Estar aquí al frente y estar diciendo las cosas no es fácil. Un pequeño error puede tumbar todo. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Asimismo, la más pequeña de las tonterías o de las necesidades, dice Eclesiastés. Mis hermanos, yo animo a la iglesia a que empecemos a orar realmente por un avivamiento genuino y real, que sea transformado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cambia, no transforma mi corazón, nada lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Si yo no dejo de estar escuchando esa música que no le agrada a Dios, si no dejo de estar haciendo esas cosas que no le agradan a Dios, si no doblego mi carácter ante Dios, no es que yo soy así, así me hizo Dios. Es que yo soy de por allá de un pueblo de Bucaramanga donde partimos el agua machete y yo no voy a cambiar. Si yo, mis hermanos, yo no doblego mi carácter ante Dios, si no lo hago, realmente le estoy diciendo a Dios, te equivocaste. Mis hermanos, tenemos que cambiar. Y la única forma es leyendo su palabra, estudiando su palabra, escudriñando su palabra, pero viviéndola. Por eso nuevamente nos habla en el capítulo 19 de las ciudades de refugio. Por eso nos habla de las leyes del testimonio, nos habla de las leyes de la guerra. Mis hermanos, si nos damos cuenta, el Señor es específico, específico, claro. Eso es lo que Él quiere. Mis hermanos, no podemos omitir o arreglar. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Es que hermano, pues es que no me gusta como usted lo dice. Mi hermano, si es palabra de Dios, no quítele el tonito. Vívalo, vívalo. Es que no es que me gusta más cuando me lo dicen con amor. Mis hermanos, Moisés escribió el libro de Deuteronomio, el cual es de hecho una colección de sus sermones a Israel, justico antes de que cruzaran el Jordán. Mis hermanos, sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito del libro de Deuteronomio? Que esta generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo, no había escuchado la ley dada en Sinaí y ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida.
Había muchos peligros, muchas tentaciones. Pero este libro les recuerda y me recuerda la ley y el poder de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 32. Por un momento vayamos allí a Deuteronomio 32, capítulo 32. Deuteronomio 32. Voy a leer versículo 46. Deuteronomio 32, 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Porque no es cosa vana, mis hermanos, es vuestra vida. Y por medio de esta ley se alargarán tus días, mis días. Mis hermanos, Moisés les estaba recordando a los israelitas 4 cosas: la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios, pero también las advertencias de Dios. Vimos que en los primeros 3 capítulos estaba mirando hacia atrás. Del 5 al 26 es una repetición, repetición, repetición. Del 27 al 30 tenemos las bendiciones y las maldiciones. Y mis hermanos, démonos cuenta cómo termina este libro, diciéndonos que esto no es cosa vana, es nuestra vida. Moisés exhorta al pueblo a que por favor crea que esta palabra es viva. Es viva, mis hermanos, es viva. Por eso, mis hermanos, a los 120 años de edad, pero aún con buena visión y con el vigor de su juventud, Moisés murió en la presencia del Señor. Si nos damos cuenta, el libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 34, termina con un corto, con un breve, con un hermoso obituario sobre este gran profeta. ¿Qué van a escribir de ti? ¿Qué van a escribir de mí allí en la lápida? ¿Vive bien? ¿Muere joven? ¿Y tendrás un cadáver bien parecido? O lo de las plantas. ¿Cómo es que dicen las plantas? Nace, crece, se reproduce y muere. Ese es un buen obituario. Nació, creció, se reprodujo y murió. Listo. Mira lo que dice de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, porque Dios habló, Jehová juró y Jehová cumplió. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero de ellos, mis hermanos, es la necesidad de guardar perfectamente la ley. Porque la ley proviene de Dios, es su esencia, es de Él, le pertenece. Y como dice en el libro de Gálatas, la ley es un ayo, un esclavo para llevarme a Cristo. Vamos por un momento, mis hermanos, para terminar,
a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitaríamos más sacrificios por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre, la elección de Dios por los israelitas como su pueblo especial es una prefigura, anticipa y representa su elección de aquellos que creerían en Cristo. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús. Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Dejemos de estar haciendo TikTok, dejemos de estar en el Instagram y las fotos y el almuerzo y metámonos con el que realmente nos va a sacar de esto. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, la simple obediencia trae bendición. La simple obediencia trae bendición, pero el pecado acarrea sus propias consecuencias. La simple obediencia trae bendición, pero el pecado trae sus propias consecuencias. Mis hermanos, ninguno de nosotros está por sobre la ley. Aún Moisés, el líder y profeta elegido por Dios, necesitó obedecer. Por eso muchas veces les dijo, yo no voy a pasar, yo no voy a entrar por causa de ustedes. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandato del Señor. Mis hermanos, durante el tiempo de la tentación en el desierto, el Señor Jesucristo citó, dijo, habló, pronunció el libro de Deuteronomio. ¿Saben qué me está diciendo mi Señor? La necesidad de guardar su santa y bendita palabra en mi corazón para que no pequemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Mis hermanos, recordemos la fidelidad de Dios. Recordemos la fidelidad de Dios. Si hoy estamos acá, si hoy estamos vivos, si hoy desayunamos, almorzamos y ya tomamos onces o cenamos, es porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Y nosotros, bien, gracias. Mis hermanos, aquel poderoso Dios de Israel que dio maná en el desierto, que dio agua de la roca, que dio codornices hasta que se le salieran por las narices, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque el libro de Deuteronomio me enseñó. Me enseñó, Padre, que no se necesita una fe grande, sino un Dios todopoderoso. Señor, no necesito mucho, solo te necesito a ti. Este libro me enseñó, Señor,
que dependo totalmente de ti, que necesito buscarte más y más. Perdóname, perdóname. No soy mejor que Israel. No soy mejor que tu pueblo escogido. Solo sé, Señor, que tú me has llamado y me has escogido. Y Padre, pido porque se cumpla tu propósito en mi vida, así como cumpliste tu propósito en la vida de los israelitas. Te pido por mis hermanos. Te pido, Señor, por este tiempo. Tiempo donde sé que hay demasiado tiempo como para obviarme de que tú nos estás llamando a una relación más personal y más íntima. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.